Vamos a leer, les invito a que abran o enciendan sus Biblias en Romanos 11, Romanos capítulo 11, del 25 al 36. Romanos 11, del 25 al 36. Y dice de la siguiente manera: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El 33 al 36 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre celestial, Dios poderoso, gracias. Dios mío, reconozco que no soy digno de estar acá, porque tu palabra, Señor, a veces es aplastante hacia nosotros. Tu palabra, Señor, es el centro del eje moral de nuestras vidas, pero no tan solo eso, ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dios mío, tu palabra puede penetrar el corazón, el alma y puede mostrarnos, Dios mío, la realidad de nuestra miseria. Dios mío, te ruego que en este momento seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Te agradezco, Señor, por todo el tiempo que se usó para preparar este mensaje, pero eso no reemplaza, Señor, tu providencia y tu sabiduría al momento de exponerla. Te pido, Señor, que tanto a mis hermanos como a mí mismo que estoy predicando este mensaje pueda hallar cabida en el corazón y que no solamente eso, sino que podamos entender lo que tú nos has revelado desde hace muchos milenios. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les había dicho anteriormente, este es el término del capítulo 11 y capaz de una serie de capítulos bastante fuertes que empiezan desde el 9 y terminan acá. Como habíamos visto en la imagen, si no se ve muy bien, pero el mensaje se titula A merced del Dios Supremo. Y como introducción, desde que nosotros entramos en el capítulo 11, vimos acerca del remanente de Israel. No sé si se recuerdan un poco la predicación de Murilo, donde Elías pensaba algo peculiarmente parecido como lo que pensaba Jeremías en su testimonio. Elías pensaba que él era el único que servía al Señor, pero Dios le dijo: no estás solo. Hay otras personas que yo he seleccionado, que no han doblado su rodilla ante los ídolos que estaban en ese tiempo.
Él estaba diciendo, hay un remanente de personas, es decir, hay otras personas como tú también, que yo he escogido. Ahora vemos también en esa parte del contexto de esa predicación como nosotros como Dios tornó en gracia lo que parecía llevar a un final catastrófico. De hecho, la historia de Elías calza exactamente con esto, porque después de haber tenido una victoria tremenda ante los que se llamaban profetas de Baal, y luego de que todas estas personas murieron por haber pecado ante el Señor, vemos que Elías se refugia muy lejos. Y literalmente, si nosotros leemos la Biblia con entendimiento, vemos que Elías estaba pasando una depresión. Él decía, mi vida se acabó. Y es increíble cómo Dios trata con él y le muestra que lo que él parecía que iba a ser una catástrofe total y iba a terminar totalmente mal, no termina así, sino que termina de otra manera. Es lo mismo que hace Dios con su gracia. Nuestro final parece ser uno, pero Él lo transforma en otro, solo a través de su salvación por gracia. Vemos también como nosotros fuimos injertados haciendo esta especie de personificación o ilustración del olivo, donde el olivo natural, digámoslo así, empezó por Israel, pero después Dios fue insertándonos a nosotros los que no somos judíos. Cada vez que yo diga la palabra gentil, estoy hablando de personas que no son de Israel, de la nación étnica de Israel. Y vemos cómo nosotros fuimos injertados. Pero también vemos cómo Dios podó del mismo olivo las ramas naturales, algunas que Él no había seleccionado. Vemos de alguna manera cómo la fe en Cristo Jesús provocó a celos a los judíos en un tiempo y muy posiblemente lo esté haciendo el día de hoy. Pero vemos que todo esto fue tornado así por el mismo plan de Dios. Ellos, a pesar de que recibieron la ley de Dios y tuvieron una relación con el Dios, habitando y coexistiendo con Dios, vemos que también hay una promesa dada a ellos y viene de ellos, que es la de Cristo Jesús. Es decir, Cristo nace dentro de la cuna judía y en este caso viene a ser el Salvador prometido, el Mesías que estábamos esperando. Y vemos que en el contexto cristiano hay muchas afirmaciones acerca de este pasaje, pero vamos a empezar yendo por partes para que podamos ir adentrándonos en lo que el apóstol Pablo quiere decir. El primer punto se titula Un camino alternativo. Es una pregunta. Iba a decirlo en inglés, pero iba a decir una cuestión. Es una pregunta, es un interrogante. Un camino alternativo. Ya con el simple título, nosotros podemos hacernos una idea. Capaz los que conocemos, digamos, capaz los que no conocen digan, ¿cómo que un camino alternativo? Hay un camino, hay dos o tres. Así que vamos a verlo ahora a continuación y por eso vamos a leer el versículo 25 al 27 para saber en dónde nos estamos basando. Dice 25, 26 y 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, nos llama la atención directamente varias frases que generalmente hemos escuchado en otras predicaciones, pero otras que capaz hemos escuchado en otros contextos. Y el primero es que dice endurecimiento de Israel. Si nosotros estuvimos en las predicaciones pasadas, específicamente cuando vimos Romanos 9, donde hablamos acerca del endurecimiento. Para los que recuerden o los que nos ven por primera vez, la palabra endurecimiento nos lleva sin lugar a dudas también, aparte de Romanos 9, a Romanos 1. Y Romanos 1 del 21 al 24 dice esto, no es necesario que lo ponga Génesis. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque por lo cual Dios también los entregó, les repito, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra que hice énfasis nos da un concepto muy acertado acerca de lo que es endurecimiento. Y la palabra entregar, que está tomando el contexto acá acerca del endurecimiento, dándole un poco más de contexto, implica que Dios da rienda suelta. Endurecer es cuando Dios te da rienda suelta a ti del control de tu vida. Veámoslo fácilmente. Realmente cuando Dios está en control de tu vida, Él está tomando el volante de tu vida. Cuando Dios te endurece, ¿qué hace? Toma tus manos y las pone en el volante. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos el volante de nuestras vidas? ¿Será que tomamos un mejor camino del que Dios podría tener? ¿Será que nuestra visión del camino es mejor que la de Dios? ¿Será que el mañana lo podemos conocer para saber cómo actuar el hoy? Todas las respuestas son no, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando generalmente, no sé si alguno ha conducido un auto a manual la primera vez? Siempre se te va a apagar el auto, ¿no? No sabes qué hacer, no sabes cómo manejar, no sabes cómo pisar el embrague, cómo hacer, no sabes hacer nada, no te puedes mover. Bueno, con el endurecimiento pasa peor, te puedes mover y te vas hacia abajo, te caes, porque sin la guía del Señor, sin su gracia común sobre todos los seres humanos, no podemos hacer nada sino irnos en declive. Entonces, vemos que cuando la Biblia nos habla acerca de nuestra condición humana, nos habla de que no hay justo ni aun uno. ¿Lo han escuchado? No hay justo ni aun uno. Y es que el resultado de una vida siendo comandada por nosotros mismos va directo al fracaso. Y puede que el fracaso no parezca el fracaso que el mundo cree que es fracaso. Porque el fracaso del mundo te puede decir, eres fracasado cuando no haces ciertas cosas. Cuando llegas a una edad y no has tenido unas metas o una cantidad de metas cumplidas. Eso es lo que el mundo te puede decir como fracaso. O te puede decir que no has logrado hacer algo, no has terminado una carrera. El mundo te puede decir que eres un fracasado por esto, pero el fracaso lo estamos viendo con una visión demasiado corta, porque estamos viendo con ojos terrenales, un mundo terrenal. Fracaso es cuando llegamos al final de nuestras vidas y nos encontramos delante de Dios y que realmente como Dios es justo, nos ha mostrado cuál es el destino que hay cuando no le seguimos a Él, que es la condenación eterna. Ahora ya entendiendo el endurecimiento, vemos que nos continúa diciendo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Estos versículos son bastante controversiales porque pueden hacernos tomar una postura que no es o pueden hacernos pensar algo que la Biblia no está diciendo. ¿Qué podríamos ver a simple vista? Quizás puede ser que no todos los judíos serán salvos o que Dios tiene la obligación de salvar a todos los israelitas, todos los que hayan nacido de un padre judío o de una madre judía o que tengan la nacionalidad judía. ¿Será que eso es lo que está diciendo el versículo? Está diciendo Pablo, ustedes son salvos por gracia. Sí, todo lo que les he venido diciendo desde el capítulo 1 en la carta de Romanos, o sea, lo que Pablo les ha venido diciendo a estas personas es como que sí, sí, eso sí, pero también hay otra alternativa, hay un atajo, hay otra forma de poder llegar a la salvación. Generalmente cuando nosotros no conocemos un sitio a donde ir y estamos en la ciudad o también fuera de la ciudad, nosotros lo primero que hacemos es decirle, pásame la dirección a la persona, ¿no? Y la persona puede mandarte un enlace de Google Maps o de una aplicación de GPS o decirte la ubicación y tú lo buscas en una aplicación de GPS o en el Google Maps.
nosotros ponemos el destino y vemos que nos ofrece varios destinos, ¿cierto? La mayoría de las veces nos dice, puedes llegar por colectivo tanto tiempo, por subte tanto tiempo, en auto tanto tiempo y caminando tantos días a veces, ¿no? Cuando la distancia es muy larga, pareciera ilógico que uno se fuera caminando, aunque puede que haya gente que lo haga. Pero siempre nosotros tenemos varias opciones para llegar al mismo destino cuando tomamos una aplicación en la cual nosotros queremos, con la cual nosotros queremos guiarnos. Con el Evangelio no es así. No es que nosotros podemos buscar en la Biblia otra forma de salvación. Nosotros no podemos encontrar en la Escritura otro camino que llega al Padre. Nosotros no podemos encontrar en la Escritura otra forma de hallar paz para con Dios y ser librados de la condenación que no es Jesucristo. Así que malinterpretar este pasaje puede ser peligroso para nosotros y tomar la postura de que hay salvación en Cristo, pero también ser parte del Israel étnico es un error. No porque las personas se llamen judíos o digan ser judíos, tienen la salvación de sus almas en su mano y pueden hacer y deshacer lo que quieran porque es el pueblo de Dios. ¿Será real esta afirmación? Si esta afirmación es cierta, les hago una pregunta. ¿Qué sentido tiene entonces que seamos cristianos? Vayámonos por esa vía. Tenemos una ventaja tremenda. Buenos Aires es tiene la segunda comunidad judía más grande fuera de Israel. La primera está en Nueva York, la segunda está aquí. Si esto es así, vamos corriendo a los judíos, a la sinagoga, y le decimos, necesito un papel que diga que yo soy judío. ¿Para qué? Para yo pecar como me dé la gana y al final presentarme ante el trono de Dios y decirle, tú prometiste que ibas a salvar a Israel porque, dice acá en el 27 de Romanos 11, en el 26, y todo Israel será salvo. Así que aquí está mi papel, Dios, ábreme la puerta del cielo. ¿Será que eso es lo que nos está diciendo el pasaje? Si esto fuera así, ¿cómo nosotros confrontamos a otras religiones para decirle que Dios es el Dios verdadero? Porque si nosotros vemos el tema de tener un papel que diga que yo soy judío, si vemos el trasfondo de eso son obras. ¿Por qué? Porque tengo que ir a moverme, hago el registro, firmo, tengo mi papel, listo. Yo me salvé, Dios. Aquí está. Ahora que venga lo que venga, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera porque al final voy a ir al paraíso. Ya tengo la salvación en mis manos. No tiene sentido. Porque cuando nosotros vemos las religiones, todas las religiones hablan de obras. La única forma de llegar al Padre es a través de la gracia, es a través de la fe, solo a través de Cristo. Este es el gran punto en que nos diferencia de las otras religiones, que en las otras te dicen, tú tienes que hacer tal cosa para ser salvo, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Dios te dice, yo pagué todo con mi Hijo. Y solo a través de Él yo te puedo ver a ti como una persona salva. Entonces concluimos que estas afirmaciones no son verdad porque solamente arrancaríamos la hoja de Romanos 11, del 25 al 36, digamos, esta es mi Biblia. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todo lo demás que hemos visto durante todo este tiempo? ¿Qué pasa con lo que siempre se nos predica acerca de Jesucristo? Que Él es el único camino al Padre. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, para quien no lo conozca, a grosso modo, se los digo así. Todo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona y se llama Jesucristo. No apunta ni siquiera a las personas que estuvieron allí. Apunta solamente a Cristo. Y puede que nosotros hayamos escuchado alguna vez un pastor diciendo en alguna predicación, Dios tiene que tratar con Israel. Pues Pablo y los primeros cristianos es la prueba viva de que Dios siempre ha tratado con Israel. Con el Israel étnico estoy hablando. Porque Pablo era judío y los apóstoles también eran judíos. Y las primeras iglesias empezaron con personas que eran de esta etnia. Pero no podemos afirmar que todos los israelitas
son hijos de Dios. Porque así como nosotros a veces tenemos estadísticas que nos dicen, tal país tiene tanta cantidad de cristianos, nosotros no podemos afirmar que el 100% de esa estadística sea real. Es decir, si te dicen el 3% de los cristianos de este país es cristiano, nosotros no podemos saber si ese 3% realmente es cristiano. Nosotros no sabemos si solamente lo dicen de su boca hacia afuera y no están viviendo una vida conforme a como Dios manda. No sabemos si son escogidos. No sabemos si las personas están caminando en santidad. Puede que digan, sí, yo soy cristiano porque sí, yo creo en Cristo y ya, y listo, lo anotan en la estadística y ya. Así como no tenemos seguridad de eso, no todo el que dice ser judío es un hijo de Dios. Ahora cuando nos enfrentamos a esto y vemos que Pablo nos está hablando acerca de algo importante que vamos a ver en el punto 2, acerca de todo Israel será salvo, está hablando del Israel de Dios. Vemos que nos está hablando como habíamos visto en las predicaciones pasadas, nos está hablando del remanente. Si nosotros vamos a Isaías 59, en donde Pablo se inspiró para decir estas palabras, primero nos encontramos un contexto bastante bueno e interesante porque cuando uno lee el contexto de Isaías 59, uno dice, wow, esta es la viva imagen de nuestra sociedad. Vean por qué. Porque dice que Israel era un caos. La gente acusaba falsamente a otras personas ante tribunales. Eso pasa ahora muchísimo. Dice que la gente tiene un deseo de pecar ferviente, tenía en ese contexto, y deseaba hacer el mal. ¿Pasa hoy? Sí, pasa hoy. Y dice que Dios miró a Israel y sintió desagrado al ver que no había justicia. Ahora cuando nos vamos al versículo 20, donde Pablo extrajo, esta es la esencia de lo que está diciendo, Pablo extrajo esta parte de la escritura y dijo, y vendrá el Redentor a Sión, escuchen bien, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Está diciendo, y vendrá el Redentor a Sión para que todo el que nació judío se salve. No, está diciendo a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. Es decir, otra versión dice a los que se volvieren de sus pecados. Y como nosotros vemos en toda la escritura, hay un remanente que Dios ha escogido. Y tengamos en nuestra mente esa palabra, Dios ha escogido. Y puede que Dios haga un avivamiento en Israel. En el Israel étnico les estoy hablando ahora del país que conocemos ahora como Israel. ¿Dios puede hacer un avivamiento en Israel? Totalmente. Dios tiene el poder de convertir a los israelitas totalmente, pero lo que Dios nunca va a hacer es pasar por alto todo lo que nos ha dicho. Porque se imaginan que Dios al tiempo final diga, mira, los que yo les dije, esta parte no, o sea, esto no. ¿Qué confianza tenemos entonces en este Dios que puede cambiar? Como lo habíamos visto en las predicaciones pasadas. Dios lo que nunca va a hacer es mostrar otro camino de salvación que no sea a través de su Hijo Jesucristo. Porque inevitablemente en toda la tierra, en todo el planeta que llamamos tierra, cada vez que un escogido comienza a caminar con Dios, allí esa persona empieza a ser parte del pueblo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, donde vamos a ver quién es el verdadero Israel. Nuestro punto 2 se llama así, el verdadero Israel. Y está basado en los versículos del 28 al 29. Y dice así, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, donde a veces tomamos algunas personas para darlas como ejemplo, ya sea para contar una historia, para una predicación, ya sea para hablar un poco acerca del contexto del Antiguo Testamento, nosotros vemos a veces personas que diríamos, wow,
ejemplares. Podríamos citar muchos de ellos, como por ejemplo David, Moisés, Josué o Samuel. Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos al Señor de ellos? ¿Qué pasa si nosotros solamente dejamos lo que David a nuestros ojos hizo mal? Porque no sabemos los pensamientos de David. Decimos, uff, ese rey necesitaba que lo encerraran en una cárcel y que no volviera a salir por lo que hizo. A los que no conocen la historia, David específicamente vio a una mujer bañándose y la deseó. Y el acto tan cruel de David es este, que el marido de esa mujer amaba a David, amaba servir a su rey. Y cada vez que llegaba de la batalla, se quedaba en el palacio de David y le decía, mi rey, aquí estoy para servirte. Y David le decía, pero anda a descansar. Y Urías, no, mi rey, ¿cómo voy a descansar yo? Y voy a estar tranquilo, sabiendo que hay enemigos que pueden venir contra usted. ¿Qué hizo David? Se acostó con esta mujer y la embarazó. Y cuando venía Urías y le decía que quería estar con él, David le decía, anda y anda con tu mujer para que, bueno, cuando estés con tu mujer salga el niño y listo. Bueno, ese niño es de Urías, no es mío. Como Urías no se iba, ¿qué hizo David? Dijo al comandante, mándalo al frente de la guerra. ¿Para qué, mi señor? Para que cuando la otra guardia ataque, lo destrocen. ¿Qué creen que pasó? Eso. Y esta persona, vemos que la Biblia nos dice, es el rey conforme al corazón de Dios. Después que el profeta le dice a David todo lo que sucede y le dice, tienes dos opciones, caer en las manos del Dios viviente o caer en las manos de tu pueblo. ¿Saben qué respondió David? Algo que a mí me sorprendió la primera vez que lo leí. Él dice, yo prefiero caer en las manos del Dios viviente porque yo sé que es un Dios de misericordia. Porque si caigo en las manos de mi pueblo me van a destrozar. Y ahí es donde vemos la gran amplitud de la gracia de Dios. Pero está bien, tenemos este ejemplo de David. Pero ¿qué pasa con otros israelitas? ¿Qué pasa con Saúl? No sé si lo conocen. Acán o Coré. Creo que no los conocen a ninguno. Pero yo les voy a dar un poco de contexto acerca de ellos. Ellos son israelitas. Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo estaba desesperado porque Israel no veía lo que Dios veía. Porque Israel veía que las demás naciones tenían un rey y ellos decían, pero nosotros también queremos tener un rey, nosotros queremos tener un trono de oro en donde sentar a alguien. Y la Biblia dice que Dios se entristeció cuando escuchó esto porque le dijo, yo soy su rey. ¿Por qué quieren un rey humano? Pero ¿saben lo que hizo Dios? Lo que a veces hace con nosotros. ¿Qué creen que hizo Dios? Les dio riendas sueltas a los israelitas. Y ellos escogieron a Saúl como rey. Y vemos que Saúl en un momento en donde tenían que ir a la batalla, Samuel se estaba tardando, o parecía que Samuel se estaba tardando, que era el profeta en ese tiempo. Recordemos que el profeta era el único que tenía autoridad en ese tiempo para poder hacer los sacrificios. No podía hacerlo ni siquiera el rey, era solo el profeta. Pero como Samuel estaba tardando, Saúl dijo, el enemigo ya viene allá y nos van a matar. Listo, dame acá. Agarró el cordero, listo. Encendió fuego, listo. Ahí tienen su sacrificio. Dios, ahí tienes tu sacrificio, dale, a la guerra. Cuando Saúl llega, le dice, ¿qué hiciste? Cuando Samuel llega, perdón, le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo te atreves a pasar por alto el orden que Dios ha establecido? Y lo más tremendo es que Samuel le dice a Saúl, desde hoy ya Dios tiene tu reemplazo. Y cuando nosotros vemos la vida de Saúl, Saúl empieza a tener un declive totalmente. Vemos el propio concepto del endurecimiento en su vida, porque dicen que espíritus malignos venían a atormentarlo, no podía dormir, no estaba tranquilo, a la guerra iba y perdía. En la última guerra que estuvo, sus hijos murieron a filo de espada.
y él no encontró otra alternativa. Él le dijo a su arquero, mátame porque van a venir estos y me van a matar a mí, no sé qué van a hacer, me van a picar en pedazos. Y dice que el escudero, perdón, y el escudero tenía demasiado miedo porque venía la multitud del ejército enemigo hacia él, y Saúl dice, nada, agarró, tomó su espada y se tiró sobre él y se suicidó. Este fue el fin de Saúl. Acán, capaz no lo conocen, pero en el tiempo de Josué, cuando ellos iban a entrar en Jericó, Dios le dijo, todo lo que sea de oro, plata, bronce y hierro es mío. Lo demás es de ustedes. Pero ¿qué hizo Acán? Acán vio algunas cosas que se veían valiosas. Y dijo, no, esto no sé, no. Se las guardó. Se fue a su tienda. Va Josué a la guerra con 3000 hombres. ¿Qué pasa? Pierden la guerra. Y Josué le dice, Dios mío, tú nos prometiste que íbamos a ganar todas las guerras, que esta tierra nos pertenecía. Dios le dice, alguien de ustedes pecó. ¿Cuál fue el final de Acán? Fue apedreado y quemado fuera del campamento de los israelitas. Y por último vamos a ver otra persona más, Coré. Coré inició una rebelión en contra de Moisés en el desierto. Porque dice, no, como Moisés va a ser líder, o sea, no, tengo que ser yo. Tengo que ser yo. Y él reunió a personas para, vamos a levantarnos en contra de Moisés. Y cuando nosotros leemos esta historia, a mí me sorprende porque es la primera vez, si mal no recuerdo, puede que esté equivocado, pero es la primera vez que veo en la Biblia que dice que la tierra abrió su boca y se los tragó a todos los que estaban con Coré y a Coré. Y les dijo, yo he escogido a Moisés. Les está diciendo, yo lo hice así. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues que ellos eran descendientes de Abraham. Y si nosotros tomamos la premisa que para ser salvo hay que ser judío, entonces, ¿qué pasó allí? Lo que pasa es que lo único que nos da acceso al Padre es la gracia de Dios. No lo que somos, no lo que hicimos, no porque hay algo especial en ti, ni en mí. No porque sabes hacer algunas cosas y otras no. Es solo por su gracia inmerecida. Cuando vemos el versículo nos dice que en cuanto al evangelio, los israelitas eran enemigos, y dice, son enemigos por causa de vosotros, en cuanto al evangelio. Esto se refiere a que en este tiempo Pablo estaba siendo perseguido por los judíos de ese momento, del sumo sacerdote y de los sacerdotes del templo, porque ellos querían destruir el evangelio. Y de hecho, el mismo Pablo, si uno ve en los versículos anteriores, de hecho en los libros anteriores, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él creía que le estaba sirviendo al Señor, apresando cristianos, matándolos y encerrándolos. Pero no se trata específicamente de esto, sino de que los judíos tuvieron un privilegio que no tenemos ninguna de las otras naciones. Cuando nosotros a veces vemos en la primaria o secundaria historia y vemos, no sé, capaz acá en Argentina vemos San Martín, capaz en otros países vemos otros próceres y lo contamos como historia, ¿saben el privilegio que tiene la nación judía? Que ellos pueden tomar la Biblia y dicen, esta es nuestra historia. Ellos pueden tomar el Antiguo Testamento y decir, esta es la historia de nuestros antepasados. Es un privilegio grandísimo, porque ellos tienen, de hecho, el Mesías fue judío. Cristo nació siendo judío. Tienen un privilegio increíble. Pero Dios siempre les había advertido y les había dado destellos siempre y a nosotros también. La salvación es solo a través de Jesucristo. Y cuando nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, nos está hablando acerca de los escogidos. De toda persona, de toda lengua, de toda nación, que Dios haya escogido por gracia. Esto no nos da a nosotros carta libre para nosotros sentirnos mejor que los judíos. Como les dije, nosotros tenemos
el privilegio de que tenemos la segunda comunidad judía más grande del mundo en Buenos Aires. Pero nosotros no podemos salir a la calle y ver a los judíos vestidos con su ropa, el tzitzi, con las cosas que usan y burlarnos de ellos. No nos da ningún derecho. No se nos puede pasar ni siquiera por la mente que nosotros somos más obedientes que ellos, porque ellos hayan tenido la ley de Dios desde que tienen uso de razón sus antepasados y nosotros somos más obedientes y por eso es que seguimos al Señor, porque somos mejores. No solamente ante los judíos, ante nadie allá afuera. Porque no hay nada en ti que Dios haya visto y diga, uff, Valeria tiene esto, por eso es una escogida. André tiene esta característica, sí, sí, por eso yo lo escogí. No, es que si nosotros nos vemos a nosotros mismos, realmente como somos, vemos seres miserables. Porque ¿cuántos pensamientos has tenido solamente hoy, de los cuales si haces memoria hoy te has arrepentido? O en tu semana. Ni siquiera acciones, solo pensamientos. ¿No te hacen pensar realmente lo que somos? Miserables. Y sabes que debemos darle gracias a Dios de ser miserables. ¿Sabes por qué? Porque solo los miserables necesitan misericordia. Y así como en los judíos también, ellos necesitan la misericordia de Dios. Y tienen un camino trazado que no ha cambiado nunca. Por eso vamos a nuestro tercer punto, que se llama a su merced. Como hemos visto, el verdadero Israel de Dios son los escogidos. Pero ahora nos encontramos con otros versículos que dicen del 30 al 33, lo leo así de la siguiente manera, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, perdón, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Está hablando de Israel étnico. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Escuche esto, para tener misericordia de todos. Vean de nuevo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el punto 1 hicimos un énfasis acerca del endurecimiento y creo que quedó bastante claro lo que era el endurecimiento. Cuando hay rienda suelta, cuando tomamos el control de nuestra vida y Dios nos dice, bueno, ok, toma tú el control de tu vida y generalmente no, siempre vamos hacia abajo. Pero ¿qué sucede? Algo que capaz no estamos viendo, que se nos está escapando acá. Y es que el endurecimiento es el estado, perdón, es el estado inicial del ser humano. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué es eso? Significa que ninguno acá ha nacido perfecto, sin pecado. Ninguno de nosotros nació, fue perfecto. Toda su familia dijo, wow, mira a Jonathan, qué perfecto. Mi hijo es perfecto, diría su madre o su padre. Y tomando este ejemplo como de Jonathan, disculpa que te tomé de ejemplo, lo voy a tomar conmigo mismo. Lo voy a tomar conmigo mismo. Me veo al espejo y digo, soy tan perfecto que tengo que buscar algo que me conduzca más a la perfección. Voy a buscar a Dios porque Dios está aquí, yo estoy aquí. Voy a buscar el cristianismo porque creo que va con mi línea de vida, porque yo no miento, yo no digo mentiras, yo no tengo malos pensamientos, yo no pienso mal de los demás, yo no hablo mal de nadie, yo no hablo mal de mi jefe, yo no he murmurado de nadie, yo nunca he sido infiel a alguien, yo nunca he tomado una mala actitud contra alguien, yo nunca he hecho nada de eso. Reviso la Biblia y paso de hojas de otro, wow, soy yo. Parece chistoso, ¿verdad? Es chistoso, es irónico. ¿Saben por qué? Porque no es verdad.
que es una mentira. Nadie en la faz de la tierra, desde el inicio de la tierra hasta el fin en que vaya a llegar el mundo, puede hacer esta afirmación. Nadie. Porque el estado inicial del ser humano es el pecado. Nuestro estado inicial es estar apartado de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ojo, no es que estamos diciendo que Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos, porque bueno, Dios tuvo que forzarnos a ser desobedientes para que, bueno, Dios diga, bueno, tengo que hundirlo para sacarlo. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos malos pensamientos has tenido esta semana? No me contestes. Esto siempre nos va a recordar a nosotros que el sujetarnos a desobediencia es que Dios nos mostró lo que nosotros éramos. Nos dejó a rienda suelta. Y como dice Juan, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Así es con nosotros. Si no es por la gracia común del Señor, allá afuera la humanidad se estaría peleando. Si no fuera por la gracia del Señor, la humanidad no resistiera ni un minuto, ni un segundo. Porque lo que sucede es que como vimos en Romanos 9, hay un Dios soberano sobre todas las cosas. Y cuando Dios orquestó el plan de salvación para sus elegidos, Él permitió la desobediencia, Él permitió nuestra rebeldía. Él solamente nos dejó a rienda suelta de nosotros mismos, para que nosotros nos diéramos cuenta de la realidad. Y es que sin Él no vamos a llegar a ningún lado. Cuando nosotros vemos la magnificencia de la soberanía de Dios, que obra en cosas que nosotros no entendemos, nosotros no podemos hacer más sino decir lo que dice Pablo del 33 al 36. Cuando nosotros entendemos que Dios nos rescató y que tuvo misericordia de nosotros y que nos hizo parte de su pueblo y que cuando pasan cosas como vimos específicamente en Romanos 9 cuando nos dice algo difícil de digerir, como les decía al principio, a veces estos textos no son difíciles de entender, son difíciles de aceptar. Porque cuando Dios te dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Y qué es todo? La muerte de un familiar, la desgracia económica, el no encontrar trabajo, el que te traten mal en tu trabajo, en que estudies demasiado y no pases de año, es que tardes tantos años estudiando una carrera y quieras graduarte y no lo has logrado, en que pases hambre, en que tengas necesidad, y que no le encuentres sentido a nada. ¿Quieres que te diga algo? Dios no ha soltado el control nunca. Nunca, nunca Dios ha soltado el control de nada. Tú dices, pero ¿por qué pasa la maldad? ¿Pero por qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Sea lo que sea que está pasando, Dios tiene el control, porque Él tiene un propósito. Y tú no vas a ver hoy quizás, ni mañana quizás, ni después quizás. No sé si se acuerdan de cuando di mi testimonio que hubo una persona que me hacía la vida imposible cuando tenía 15 años.
Saqué la cuenta bien y tuvieron que pasar 17 años para que esa persona se convirtiera. Pasaron muchos años, pasaron, pero Dios tuvo un propósito en todo lo que hizo. Cuando hablaba con mi suegra esta semana me decía, no puedo entender por qué mi hijo tuvo que morir, pero entendí que Dios lo usó para traerme acá y yo aprendiera de él. Y sí, porque Dios usa todo. Porque cuando nos vamos a nuestro último punto, que se titula El Dios Supremo, y vemos desde Romanos 1 hasta llegamos hasta el 9 y nos damos cuenta que Dios salva a quien Él quiere y Él tiene misericordia de quien Él quiere, y en vez de nosotros decir, Dios mío, pero ¿por qué tenemos que decir, Dios mío, gracias? Porque hoy me estás dando la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy tú me estás dando la oportunidad de ser parte de tu pueblo, Dios mío. Gracias por tener misericordia de mí. Cuando nosotros entendemos lo que hemos llegado hasta Romanos, hasta acá, lo que hemos visto desde el 1 hasta acá, no podemos decir sino que qué grande es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pero mi vida no tiene sentido, Dios, me siento mal. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando leemos el 34 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para que pueda aconsejar a Dios? ¿Y quién ha entregado o quién le ha dado tanto a Dios para que Dios tenga que devolverle algo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder. Y son, escucha esto, son para ti, para mí, son para su gloria. Son para su gloria. Y termina diciendo esta versión, a Él sea. Si te quedó duda, te dice, a Él sea toda la gloria, por siempre. Amén. Ver este pasaje es como, no sé si han visto videos cuando ponen pruebas de autos chocando a cierta velocidad. Cuando pasan los 160 kilómetros por hora, no hay alternativa de que el pasajero pueda salvarse. De hecho, cuando pasa los 250 kilómetros por hora, pareciera que hubieran metido el auto en una compactadora. Así es chocar contra Romanos 11. Y no solamente contra Romanos 11, con toda la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice que grande es la sabiduría de tu mente, Gabriela. ¿Dice eso? Que grande es el conocimiento de ti, Abraham. ¿Dice eso? Nos dice eso. Dice, el mundo fue hecho para que tú cumplas tus sueños. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, todas las cosas provienen de Él, existen por su poder, son para su gloria. Esto no quiere decir que tú no tengas metas, que no estudies una carrera o que tengas un trabajo.
Esto quiere decir que tu meta más grande siempre tiene que ser conocer a tu Dios. Porque solo cuando conoces realmente a Dios, ves este texto y dices, Dios, no te entiendo. Cabalidad. No entiendo muchas cosas que suceden en mi vida, pero yo te doy la gloria. No entiendo qué está sucediendo en mi vida hoy o qué vaya a suceder mañana. No tengo idea. Pero tuya es la gloria. Porque tú en tu plan perfecto. Y como me dice tu palabra, que tu sabiduría es profunda y que nadie lo puede entender, yo descanso en tu sabiduría. Porque sé que si tienes un plan y me añadiste a él, ¿cómo no voy a confiar en ti? Lo que está terminando de decir Romanos 11 es que de toda lengua, toda nación, Dios en su inmensa sabiduría hizo un plan perfecto. Y hoy tú estás escuchando ese plan. Hoy tú estás escuchando que solo a través de Jesucristo hay camino al Padre. Y esto que te voy a decir es fuerte. Después de que salgas de esa puerta, no vas a tener excusa delante del trono de Dios. Cuando Dios te llama a rendir cuentas, no vas a tener excusa. Porque hoy tú estás escuchando que solo a través de Jesucristo hay salvación para las almas perdidas. Cuando nosotros vemos esta adoración y a modo de conclusión, podríamos decir que es el término perfecto de lo que hemos estado viendo. Porque vimos una eucatástrofe de gracia al que las cosas parecen tornarse de una forma, terminan como otra. Vemos que no podemos entenderlo muy bien, pero vemos que Dios usa todas las cosas para el bien de los que lo aman, para sus propósitos. No para los propósitos de la persona que le pasan las cosas, no, para los propósitos de Dios. Vemos que fuimos injertados en el olivo. Es decir, Dios nos hizo parte de su pueblo. Solo podemos terminar y decir, como cantábamos en la última canción, qué grande eres, Dios. ¿Por qué te adoramos? Porque eres digno. Qué grande eres y poderoso y justo, porque debiendo condenarnos, nos seleccionas. Gracias, Señor, por mi presente, por mi pasado, por mi futuro, porque sea lo que sea que tú hagas, siempre vas a orquestar las cosas para tu propósito. Todo se trata de la gloria de Dios. Todo. Tu trabajo se trata de la gloria de Dios. Lo que estás estudiando se trata de la gloria de Dios. Lo que piensas hacer al salir de acá trata de la gloria de Dios. Todo trata de la gloria de Dios. Miren, cuando la ciencia empezó a avanzar, vemos que los científicos se dieron cuenta que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que la Tierra giraba en su propio eje, pero también alrededor del Sol. Se dieron cuenta que el Sol era el centro. Así mismo es con nosotros. Tú no eres el centro del universo. Es nuestro Dios. Pero ese Dios que es centro, que es justo, que es santo, también es misericordioso. Y te dice hoy, ven, ven, conóceme, ven. Padre poderoso y soberano,
No podemos hacer más nada que darte gracias. Porque sabiendo lo indignos que somos, los pecadores que somos, lo miserable que somos, tú decides tener misericordia. Dios mío, gracias por tu plan perfecto. Porque de todo pueblo y toda nación, Dios mío, tú nos escogiste. Y fuiste tú quien lo hiciste. Gracias, Señor. Una vida entera en adoración no puede ser agradecimiento para el gran galardón que tú nos das a todos nosotros. Dios mío, una vida entregada a ti no es suficiente para darte gracias, no tan solo por lo que tú has hecho, sino por lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a seguirte conociendo. Y a que a medida que te vamos conociendo entendamos que somos nada delante de ti. Qué grande es la riqueza de tu sabiduría, Señor. Y el conocimiento tuyo, Dios. Gracias, Dios mío, que a pesar que no tenga sentido lo que sucede, tú obras, porque realmente es imposible para nosotros entender todos tus pensamientos. Gracias porque eres un Dios tan grande, Dios mío, tan poderoso, que nosotros podemos confiar totalmente en tu poderío y en tu señorío. Gracias te damos a ti, Dios. Amén.